Hola, bienvenida Fiorella. Es un honor tenerte aquí hoy. Muchísimas gracias, Monse. Estoy feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Y como ya es tradición, voy a empezar presentándote para las personas que todavía no te conocen. Y como siempre digo, eres mucho más que lo que voy a decir porque creo que no es justo eh, resumirnos en pocas palabras, pero voy a compartir lo que creo que puede ser más relevante para las personas que nos están escuchando hoy. Entonces, para empezar, yo diría que eres una experta en coaching ejecutivo, inteligencia emocional y consultoría organizacional. Ya tienes más de 18 años de experiencia liderando equipos de alto rendimiento, trabajando con empresas Fortune 500, como por ejemplo Vacheron Constantin y Mark Star Corp. Y bueno, tu recorrido incluye roles de liderazgo en Six Seconds Latam. Eres directora emérita del capítulo de Latam y ahora estás como entrenadora senior en foros YPO y estás impulsando el crecimiento individual, la sinergia del equipo y el bienestar organizacional y también el compromiso y la salud del foro. También has colaborado con BetterUp y has asesorado nombres destacados desde Capital One hasta Google y sé que tu compromiso es con el crecimiento y eso se refleja con certificaciones avanzadas que has tenido y incluida una especialización que hiciste con la clínica Mayo y sé que tienes también una pasión por el bienestar holístico y tienes un objetivo noble de trabajar hacia ahí que te motiva todos los días y te dedicas a capacitar a clientes en todo el mundo para lograr su transformación y que puedan alcanzar su máximo potencial a través de la valentía emocional. Y creo que esa podría ser una buena pregunta para empezar el día de hoy, es que nos cuentes qué es la valentía emocional para ti y por qué es importante. Gracias, Monse. Gracias por esa introducción tan bonita. Em, bueno, el concepto de valentía emocional viene un poco resultado de mi trabajo, resultado de escuchar tantas historias, ¿no? Los contenidos que los clientes traen, pero también de mi viaje personal, ¿no? En las oportunidades en las que he podido yo misma ponerme en una situación de creadora de mi realidad y de aceptar las cosas como son y navegar esa incomodidad y poder estar en la incomodidad. em, Sé que he estado practicando esta valentía emocional, ¿no? Que de repente no tenía un nombre y es básicamente la habilidad de poder estar en lo incómodo, ¿no? No significa que te guste, no significa que debas quedarte ahí demasiado, pero sí el tiempo suficiente para tomar el mensaje, ¿no? A Ujú. mí me gusta mucho una frase de Tara Brach que dice, Tara Brach es una meditadora profesional, es una psicóloga clínica aquí en Estados Unidos, y ella dice de que las emociones, inclusive las más incómodas, las más intolerables, son la vida amando a la vida, life loving life. Están dando un mensaje nada más, ¿no? Entonces, em, también existe, claro, la perspectiva de que cuando tú miras a las emociones como un punto de conversación, como un punto de curiosidad, ya estás en capacidad de cambiar tu realidad, ¿no? Y una vez logramos entender qué es esto de la valentía emocional, como nos lo acabas de explicar, ahora es, ok, ¿cómo la podemos practicar? ¿O cómo sabemos si ya la estamos practicando, si ya la hemos entendido? Porque decías, a lo mejor no hay que confundir el concepto con la práctica. Entonces, ¿nos puedes contar de algún ejemplo de cómo tú lo has practicado en tu día a día? Bueno, y justo tengo un ejemplo perfecto, Mm. algo que pasó ahora en la mañana. Em, por ejemplo, en conversaciones, hay conversaciones que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Em, que sea que la vida te las pone para que las tengas, entonces tú dices, bueno, la pospongo la conversación, ¿qué opciones tengo luego que pospongo la conversación? ¿Cuál va a ser el impacto a largo plazo, no? Entonces, la valentía emocional reside en traer la conversación incómoda a la mesa, por ejemplo, Ujú. o en afrontar algo que es incómodo, pero que me sería más cómodo y me sería más conveniente, aunque no estuviera alineado con mis valores, de repente dejar para luego. Entonces, es poner lo incómodo en tu cara, ahí, ¿no? Y que te informe por qué es incómodo, ¿no? Entonces, a mí me pasó hace unos días que yo estaba necesitando tomar una decisión, pero no sentí y analicé que no estaba en poder de tomarla porque esa decisión me iba a llevar a mí
a una resolución. Y yo no estaba preparada para vivir con esa resolución o para ejecutar esa resolución, digamos, ¿no? Pero luego, y un poco empecé a sentir ese miedo, ¿no? Y el miedo me decía eso, el miedo lo que me decía era, no estás preparada para tomar esa responsabilidad. Entonces, tienes que quedarte donde estás. Y la valentía emocional reside en saber por qué te estás quedando cuando te estás quedando. No significa siempre saltar al otro lado, no significa siempre actuar. A veces es simplemente quedarte en lo incómodo y decir, sí, pues, esto es así. ¿Cómo lo proceso? Me voy a dar el tiempo y la compasión de moverme hacia donde quiero. No tengo que saltar ahora, pero tampoco tengo que evitarlo y tampoco tengo que ignorarlo. Y Ujú. muchas veces pensamos que ser valientes es saltar a las cosas, ¿no? Y a veces es simplemente tomar la pausa y quedarte con esa no resolución, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho también la impulsividad, uno tiene que conocerse, ¿no? O sea, soy impulsiva y quiero una resolución inmediata. Bueno, ser valiente es entender que hay cosas que tienen pasos y que demoran, ¿no? O sea, pienso, por Ujú. ejemplo, ahorita en una endodoncia. O sea, en una endodoncia no te la curan en un día. Cuando tú llegas a la endodoncia, normalmente, que es el root canal, ¿no? Son pasos, tienes que regresar, ¿no? Entonces, a veces tenemos que vivir endodoncias, ¿no? Y tenemos que no perder la mirada hacia el objetivo final, pero también entender que parte del viaje es el malestar. Sí, y justamente de esto que estás hablando, ¿no? De afrontar lo incómodo, del malestar, y que no siempre necesariamente significa saltar a lo incómodo, sino también puede ser solo observarlo, reconocerlo. Y como comentábamos al inicio, cuando te estamos presentando, tú has estado y todavía lo haces acompañando a muchos líderes, a personas con cargos C-level, y los acompañas en esta valentía emocional a practicarla. ¿Nos podrías contar ejemplos de cómo lo viven, de situaciones que te has encontrado en tus sesiones y, y a lo mejor de qué beneficios puede tener o tú has visto que tiene el practicar esta valentía emocional de manera consciente en el desarrollo profesional, en el desempeño laboral de estos líderes? Muchísimo, Ujú. muchísimo. O sea, mientras más arriba estás, más resolutivo eres, por lo Sí. general, ¿no? Entonces tienes todas las respuestas y ya estás en todas. Entonces, ¿qué pasa? Estar en este espacio que es un espacio liminal, ¿no? Lo que le llaman un espacio gris, incómodo, no le gusta a los líderes. Quieren inmediatamente traer a la persona que sepa encontrar la solución, pero a veces esa incomodidad es ese terreno fértil para hacer más brainstorming, para que seas creativo, para que te vengan más cosas. O sea, es como dice, ay, ¿cómo se llama? Gonigal, la doctora esta que habla acerca Ah, del buen estrés. sí. Es la cantidad suficiente de buen estrés que necesitas para volverte más creativo, más innovador. Pero si tú inmediatamente entras en ese espacio y sales, pierdes una magnífica oportunidad de que la vida te hable, Ujú. de tener esa comunidad, de esa comunicación, ¿no? Entonces, yo lo veo en los líderes, por ejemplo, de algo tan sencillo como la respiración. Nosotros practicamos antes de las sesiones, siempre les pregunto, ¿no? Siempre pues respetando, ¿no? Y les digo, ¿quieres respirar un poquito? Y les explico por qué la técnica de respiración te abre, por ejemplo, el camino de conversación en el coaching, ¿no? La influencia que ejerce en tu sistema nervioso. Entonces, la mayoría, mira, creo que ninguno me ha dicho que no. ¿Ok? Ninguno me ha dicho que no. Siempre, ok, hacemos el ejercicio. O cuando van a hablar de algo difícil, a veces pausamos y le digo, vuelve a tu respiración y toma tu tiempo. Sin embargo, cuando ellos están en reuniones de directorio, ¿no? Tanto hombres como mujeres me lo cuentan, les cuesta mucho ser vulnerables con su equipo y decir, vamos a tomar una decisión difícil o este es un momento difícil, ¿por qué no respiramos todos y nos sincronizamos un poco? Como que se sienten como que van a, no sé, como que es pura metafísica, como que los van a ver de ridículos y no lo hacen. Y sin embargo pasan horas a veces. Yo tengo clientes que meditan, que se van a retiros de meditación, que pasan mucho tiempo en su práctica espiritual, Ujú. pero que no hacen ese trasvase a su vida profesional y que mantienen eso muy aparte, inclusive en el lenguaje. Cuando bien podrían, ¿no? Realmente usar eso
apalancar esa fortaleza y decir, bueno, esto me ha servido a mí un montón, señores, vamos a hacerlo, ¿no? O cuando ven, por ejemplo, en una reunión que las cosas no cierran y la gente empieza a desmotivarse, es un gran momento para regresar a la respiración y alinearnos todos. Inmediatamente que ellos, que les sugiero, empiezo a preguntarles por qué no lo hacen, es como que ellos relacionan esto con que no. Una vez uno me dijo, pero yo que me voy a poner a hablar de los chakras. Pero le dije, pero ¿cuándo has estudiado tú los chakras? ¿Por qué los chakras? Fue una expresión, ¿no? Sí. Entonces como que no, no, me van a ver mal. Y esa es la parte de la valentía emocional, de ponerte incómodo frente a la gente, ¿no? De ponerte vulnerable frente a la gente, de ser tú. Y lo que escucho, Fiorella, es que también se trata mucho de desmontar mitos, ¿no? Que tenemos a veces estas creencias acerca de las emociones, de que está mal visto ser emocional en el trabajo, o a lo mejor esto de que decía esta persona, ¿no? De los chakras, de si respirar en un contexto profesional como que puede ser raro. Eh, no sé, cuéntanos qué otros mitos has podido observar en tus consultas, qué otras ideas comparte la mayoría de las personas respecto a las emociones y la valentía emocional. Total, hay incluso, por ejemplo, cuando te dicen, hay algo que hacen mucho los coaches ahora, ¿no? Y te Sí. preguntan, ¿qué sientes? Entonces la persona por ahí no tiene suficiente vocabulario emocional y te hacen una pregunta que puede ser muy gatilladora. Hay que tener mucho cuidado también nosotros como coaches cuando nos empezamos a meter en espacios donde no sabemos ni siquiera que estamos caminando y a veces decirle a una persona dónde lo sientes en el cuerpo puede gatillar traumas que esa persona tenga, ¿no? Entonces, yo lo que prefiero hacer es cuando no encuentro, por ejemplo, una respuesta a qué es lo que está sintiendo, Sí. prefiero decirle esa percepción, esa sensación que tienes en el cuerpo ahorita. Si fuera una cara, ¿cómo se vería? ¿Qué cara pondrías? Entonces la gente te hace muecas y a través de su cara, y a veces generalmente es en Zoom, ellos mismos se ven. Entonces tienen Claro. la oportunidad de ponerle una cara a eso que sienten, aunque sea no verbal, porque la comunicación también puede ser no verbal. Ujú. Entonces es muy, muy interesante porque ellos mismos se van dando cuenta que llevan la valentía en la cara. Porque, ¿qué pasa? Pueden no decirte qué sienten, pero esa mueca que están haciendo, la están haciendo también afuera porque es lo que están sintiendo. Esa es la cara que llevan. Y cuando ellos reconocen su cara, se dan cuenta que si ya lo tienen pintado aquí, ahora es que falta verbalizarlo, ¿no? Wow, qué potente este ejercicio. Eh, y recuerdo también que cuando estábamos hablando el otro día, cuando estábamos preparando este encuentro, me hablaste de un concepto muy interesante que es el arte de reparar y lo relacionabas con la valentía emocional y me pareció súper interesante este mensaje porque decías que una vez eres valiente emocionalmente ya no significa que no te vayas a equivocar, porque a veces puede existir la creencia de que, bueno, como ya somos valientes emocionalmente, nos hacemos cargo de las emociones, pues ya como que somos perfectos a nivel emocional y ya no nos vamos a equivocar. Entonces, bueno, como me pareció un mensaje súper potente, me gustaría ver si nos lo podrías explicar cómo se relaciona esto del arte de reparar y la valentía emocional. Sí, sí, de todas maneras. Mira, precisamente cuando tú tienes esa valentía emocional, es que puedes lanzarte a cometer errores. Y si hay algo de lo que vas a estar 100% segura, ¿no? En tu vida, es que en el tema de las relaciones humanas siempre vamos a cometer errores, ¿no? Intencionales a veces, no intencionales, ¿no? Y que tenemos que ser capaces de decir sí. A pesar de que voy a cometer un error o que estoy expuesta a cometer el error, voy a intentarlo. Entonces, el arte de las relaciones humanas, sea profesionales, sea familiares, es el arte de reparar. A veces no se puede reparar con la otra persona, pero también hay un efecto o un mecanismo de reparar con uno mismo. Porque digamos que yo cometo un error, una violación muy flagrante a una relación en la que estoy, quizás no pueda reparar la relación, aunque Ujú. trate, pero siempre puedo reparar la relación conmigo misma. ¿No? Ser valiente y decir, pero ser valiente implica decir, aquí fue aquí tengo que mejorar, esto fue lo que yo hice, ¿no? Ser capaz de, en inglés se dice own, Ujú. y decir, Sí. esto es mío,
¿no? Ujú, ¿Y cuántas veces nosotros tratamos de reparar, pero en realidad no estamos reparando, estamos parchando, que no se note, ¿no? Que hemos cometido un error. Y te sales por la tangente y das un montón de excusas, pero mira qué tal cosa, pero mira, para. Yo creo que más bien tapas la grieta, ¿no? Y la grieta se va haciendo más honda y más honda. Entonces, la valentía emocional tiene mucho que ver con el arte de reparar, porque estamos en modo reparación el 80% del tiempo. ujú. O Sí, sea, totalmente. fíjate la cantidad de, no sé, tú vas a las redes y ahora, ¿no? La cantidad de, pues, psicólogos, coaches que están todo el tiempo hablando de cómo reparar, ¿no? Ujú. Y justamente para aquellas personas que nos estén escuchando y digan, yo también quiero empezar a transitar este camino de la valentía emocional, a practicar el arte de reparar, ¿qué les dirías? ¿Dónde pueden empezar? ¿Cuál sería un buen primer paso? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estas personas? Yo creo que es importante mirar y darnos cuenta que intrínsecamente todos somos muy valientes, ¿no? Los que salimos al mundo, los que hacemos las cosas que hacemos. No tienes que estar en el coaching, ni en la psicología, ni en el mundo de la sanación. Simplemente el estar en el mundo es ser valiente el día de hoy. El abrir la puerta de tu casa, ¿no? Y salir, no sé, por ahí vas caminando y te encontraste con una manifestación. O te encontraste llegas a tu oficina y hay otro tema, ¿no? Somos valientes y hay que reconocer ese gran poder del ser humano de ser ágil, de ser adaptable, porque podemos. Y creo que conversábamos antes de empezar esto, esta diferencia entre realidad y situación. Cuando tú te das cuenta que tú eres dueño de tu realidad, que tú construyes tu realidad y que tu situación es diferente. Tu situación puede ser, no sé, un estado de pobreza, un estado de aquí, de allá, pero tú construyes tu realidad dentro de esa situación. Entonces hay un poder, hay una agencia ahí. Y esa agencia solamente se ejercita siendo valiente. Entonces yo sí creo que todas las personas que están allá afuera, todos nosotros tenemos ya un porcentaje de esa valentía ya ejecutada. Lo que pasa es que no somos conscientes. Ujú, Y el coaching te ayuda a mirarte y a reconocer esas fortalezas y a decir, no, pero caramba, esto sí lo estoy haciendo, o sea, no soy un bebé recién nacido, ¿no? Y ya la tienes, ¿no? Entonces tú ya reconoces que tienes esto y que lo estás aplicando. Cuando tú aplicas la autoconciencia, puedes ser más intencional. Y es un poco como que tú tienes un superpoder oculto, ¿no? Que tú no sabes y los demás no saben, pero cuando tú te enteras que tú lo tienes, ya tú lo puedes redireccionar de la manera que tú quieres, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es reconocer lo que ya tenemos, reconocer las cosas que ya hacemos y los retos que y dónde ves tu valentía emocional, ¿no? En los retos que has asumido, en los desafíos que has sobrepasado, ¿no? También en los fracasos, mm, porque no hay fracaso si no hay intento. Entonces, cualquier cosa que sea un fracaso es una muestra de valentía porque lo intentaste, ¿no? Es solamente una manera un mensaje, ¿no? De la vida diciéndote tienes que aprenderlo, regresa y apréndelo de nuevo, regresa y practica de nuevo, ¿no? O sea, ujú. y eso es parte de la vida, ¿no? Sí, entiendo que hay que hacer este ejercicio, ¿no? De reconocimiento de todos estos ejercicios de valentía que ya llevamos en la mochila, en nuestro capital, y al final reconocernos como valientes, como tener este valiente dentro, ¿no? Dejándole espacio para explorarlo. ¿Y en Kelo nosotros también creemos que todos somos extraordinarios? Y esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y que también te la quiero hacer a ti. Y es, ¿qué es para ti ser extraordinario? Yo creo que ser extraordinario tiene que ver con eso, precisamente, conocer tus pasivos y convertirlos en activos. Todos tenemos grandes cosas adentro, mucha sabiduría, pero generalmente queda ahí, ¿no? Y hay muchas veces lo que queremos es que venga lo de afuera y aprender de afuera, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a las mujeres nos pasa mucho, ¿no? ¿Cuánto conocimiento tienes que saber para emprender, por ejemplo? O sea, un certificado más, un título más, un grado más, ¿no es cierto?
yo creo que de alguna manera estamos condicionadas a pensar que no sabemos suficiente y que necesitamos saber más, ¿no? Entonces, transformar, yo admiro, hay mujeres extraordinarias y siempre lo tuvieron. Sí, se han preparado, sí tienen sus títulos, pero en el hacer, en el moverse, en el mostrarse al mundo, ¿no? Mostrar esos activos es lo que ha hecho la diferencia, ¿no? Sí, muchas gracias, Fiorella. Y la segunda pregunta que también hacemos a todos los invitados es, si fueras una valla publicitaria, ¿dónde estarías y qué dirías? ¿Cuál sería tu mensaje? Haría Yo creo que estaría cerca de un aeropuerto, siempre. Si estaría cerca de los aeropuertos, ¿ok? Estaría puesta cerca de los aeropuertos, ¿por qué? Porque la gente viene y va. Yo veo cómo la inteligencia emocional ejerce mucha influencia en los resultados, ¿sí? Investigaciones dicen, bueno, Six Seconds dice que es aproximadamente 70%, diferentes organizaciones tienen un número, pero sabemos que es un número alto. Pero el otro porcentaje es la vida. Sin embargo, tu realidad la creas tú. Entonces creo que la valla diría algo así como, sí, tú eres el creador de tu realidad, ¿no? Cualquiera sea tu situación. Ese es un gran recordatorio que nosotros creamos nuestra realidad. Y bueno, por último quería hacerte la tercera pregunta que también hacemos a todos los invitados y es, ¿cuál es el libro que más regalas? Y varía por tiempos. Me encanta la ¿Vale? pregunta. Varía por tiempos. Últimamente estoy regalando mucho los 5 de Top 5 Regrets of the Dying, que es los 5 arrepentimientos de la gente que muere, de Brownie Ware. Yo tuve una época en la que me puse a estudiar esto de Death Doula, que es para acompañar a las personas que entran al sistema de hospicio, que están muriendo. Y, y fue una manera también de aplicar esta valentía, ¿no? Porque era un tema profundamente incómodo para mí. Siempre estamos tratando de mejorar, de sanar. Entonces, es un libro que por épocas, y esta es la época en la que estoy regalándolo mucho, porque te dice, te enseña un poquito cómo algo de la vida a través de estas lecciones que te da el estar tan cerca a la muerte. Entonces, esta es una enfermera que tiene años de experiencia trabajando en hospicio y ella recolecta un poco lo que comenta la gente de lo que se arrepiente. Y te digo, ninguna de esas es, oh, cómo no hice más plata, uy, cómo no me metí en otro certificado de... No, tienen que ver con cosas de valentía emocional también. Suena como una gran lectura que seguro que no me voy a perder. Y bueno, con esto, Fiorella, quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado y todo lo que nos has compartido. Y bueno, también invitar a todos a seguir, ¿no? En este camino de destapar el valiente que tenemos dentro para crear un mundo más responsable emocionalmente, más compasivo. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerte y espero verte muy pronto. Bueno, Monse, yo he estado feliz de estar conversando contigo y sí, me parece un recordatorio excelente, sobre todo en el mundo en el que hoy vivimos, para que las personas abracen al valiente que ya tienen adentro y que sean compasivos, ¿no? Que sean un valiente compasivo. Es más difícil ser valiente y ser compasivo. Esta no es la valentía del bravucón, ¿no? Es esa valentía que abraza, que te hace acompañar a otras personas en lo difícil también, ¿no? Muchas gracias, Fiorella. Un Gracias placer. a ti, Monse. Gracias.